Gracias, Padre, porque por la vida que nos has proveído, la vida de tu Hijo. Y con esa vida podemos recibir una vida abundante aquí en la tierra, Señor. Gracias por la revelación de este nuevo pacto, del propósito eterno que tú hiciste en Cristo Jesús. Gracias por la revelación de tu gracia maravillosa, de tu justicia. Gracias por tu reino eterno que cada día va avanzando aquí en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Lo creemos, lo declaramos, que tu reino tiene avance, Señor. Gracias por ese sacrificio perfecto, maravilloso y eterno, por esa obra terminada y concluida, Señor. Gracias, gracias, gracias por todo, maravilloso Rey. Declaramos que tenemos la mente de Cristo en el nombre de Jesús para hablar, actuar y pensar como Cristo aquí en la tierra, porque somos tu cuerpo, tu iglesia gloriosa, Señor, sin mancha y sin arruga. Gracias te damos, Señor, porque cada día tú eres formado en nosotros a través de estos maravillosos principios, a través de la palabra, a través de tú que eres la palabra viviente, Señor, que viene a mostrarnos lo más maravilloso que tú hiciste, lo glorioso y costoso que fue ese sacrificio para con nosotros, y que lo proveíste por amor, por gracia, por tu fidelidad y tu obediencia, Señor. Ahora nosotros podemos recibir todo lo que inherente a la vida y a la piedad, Señor. Gracias te damos ahora porque tú nos enseñas, Espíritu Santo, acerca de Cristo todos los días, y podemos comer Cristo, que es el pan de vida, que es el que nos nutre, que es el que renueva el entendimiento y es el que puede transformar el alma para que Cristo sea conformado y poder expresar tu naturaleza y tu vida aquí en la tierra, Señor. Gracias te damos porque tú nos usas como recipientes, por lo cual tú te expresas a esta humanidad, Señor, porque somos la luz del mundo. Aquí podemos iluminar esta tierra que está en oscuridad. Gracias por cada oportunidad que nos das de vivir, poder respirar y tener una casa donde vivir, Señor. Gracias, gracias por la vida abundante, por la vida maravillosa que nos proveíste. Gracias, precioso Cristo, agradecidos por tu amor, tu fidelidad. Todo pensamiento de la mente natural llevamos cautivo a ti, a tu obediencia, allá en la cruz, Señor. Tú fuiste obediente y llevamos todo pensamiento allí. Derribamos argumentos, fortalezas mentales que se han levantado contra el conocimiento tuyo, de tu palabra y de este maravilloso propósito eterno, Señor. Gracias te damos porque se caen velos que no nos permiten ver tu gloria que ya portamos, Señor. No nos permiten ver esa maravillosa gracia. Tu bondad y tu amor no nos permiten verlo, y por eso creo que se caen velos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, tú eres el Señor, tú nos enseñas, nos instruyes y nos guías. Nosotros nos dejamos guiar por ti, maravilloso Espíritu de Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos. Ya estamos conectados, Michelle, a través de estos medios de comunicación. Bienvenida a cada persona que también nos está viendo acá a través de internet, a través de la página Fe y Poder Guadalajara, Palabra Fe y Gracia Jalisco. Cada persona que nos ve de las distintas ciudades, países, poblaciones de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos de Norteamérica, sean todos bienvenidos. Cada persona que nos ve de la República Mexicana también, sean todos bienvenidos, de cualquier estado, población, ciudad. Y cada persona que nos vea también de manera diferida, no nada más a través de las páginas de Facebook, sino a través de YouTube, también son todos bienvenidos, y compartamos la enseñanza para que llegue a más personas. Ya está conectado por ahí el pastor Federico Lara, bendecido, un abrazo, saludos hasta Portland, Oregon. Y todos los que se van a ir conectando, pues igual, todos bienvenidos. Entonces aquí en adelante yo creo que vamos a cambiar un poquito la enseñanza para más temprano. Si se da cuenta, empezamos 15 para las 12, para ir adelantando un poquito la alabanza, perdón, la enseñanza, irla hacerla un poquito más pronto, antes de las 12. La idea también es dejarles un espacio de tiempo para ustedes disfruten un poquito más la tarde. Digo, ya poner un servicio a las 10 es muy temprano, ¿no? Para que se despeguen las cobijas ahí, pero como dice el pastor, el apóstol Ugarte, las sábanas, no es Satanás el problema,
Son las sábanas. Me da risa cuando dice eso. Muy bien, pues compartamos la enseñanza, compartamos. La idea es darle un poquito más, que usted tenga un poquito más de reunión familiar. Si podemos empezar un poquito antes, a las 20 para las 12, pues lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces, muy bien, pues bienvenidos todos y cada uno de vosotros. Y continuamos con el tema que se llama ¿cuál es el propósito eterno y la voluntad del Señor? Entendiendo el propósito eterno y la voluntad del Señor. Muy bien, pues vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Es nuestro texto base. Ahorita estamos viendo acerca de la edificación, la edificación correcta. Estamos viendo todo lo que sucedió con los corintios por la incorrecta edificación y todo lo que trae como consecuencia una edificación incorrecta. Muy bien, vamos 3:11 ya, porque nadie dice la palabra de Cristo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo es. Entonces, y bueno, ya el 18 dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este mundo, en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio a través de la palabra de Cristo. Bueno, ¿qué significa todo esto? Esos textos son medios, de repente los ve uno medios condenatorios, inclusive se ven hasta medios que nos vamos a chamuscar en el infierno, algo así, ¿no? Pero no se refiere a nada de eso. Está hablando del tribunal de Cristo, básicamente. Está hablando de la obra, de lo que nosotros realicemos aquí para la obra de Cristo. Está hablando que toda persona, incluyendo no nada más ministros, pastores, maestros, apóstoles, evangelistas o profetas, sino cualquier otro hermano en Cristo que tiene el ministerio de la reconciliación, pues ya pueda, también es ¿cuántos saben que usted es un ministro competente también? Usted es un ministro competente del nuevo pacto. Segunda carta a los Corintios 3 nos lo dice, que somos ministros. Usted tiene el ministerio de la reconciliación. Ahora, el único asunto es, cuando edifiquemos con el ministerio de la reconciliación, ¿cuál va a ser la base que vamos a tomar en consideración para hablarles a las personas acerca de qué? Del humanismo, hablarles de la ley de Moisés, del legalismo, de qué tiene que hacer para merecer. Entre más obras haga, más bendecido. ¿De qué le vamos a hablar? O la edificación siempre va a ser en Cristo Jesús. Bueno, entonces hay un compromiso. La obra de usted, de lo que haga aquí en la tierra, de su responsabilidad como en el ministerio de la reconciliación, bueno, va a ir un momento en que va a ir al tribunal de Cristo, y ahí se va a evaluar respecto a lo que haya hecho, sea bueno, sea malo, para efectos de recompensas, nunca para condenación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa entonces que la obra de cada uno será probada por el fuego? ¿Qué significa que se va a quemar? Bueno, no es más que desaparecerá cualquier ministerio que nosotros hayamos tenido en la tierra, desaparecerá en ese tribunal de galardones. ¿Por qué hecho va a desaparecer? Porque si fuimos personas que estuvimos en un sistema legalista religioso y edificamos predicamos a Jesucristo como evangelistas, el ministerio de la reconciliación, bueno, pero usted le dijo a la persona que le predicó: mira, tienes que guardar 10 mandamientos para que te vayas con Dios, o te portes bien, o seas bendecido, o tienes que hacer muchas obras para alcanzar y conservar la salvación, y etcétera, ¿no? Si usted edificó en ese tipo de ambiente, pues ya su obra aquí en la tierra de nada le sirvió. Es como si no se hubiera quedado toda la vida sin predicar el evangelio. ¿Sí me explico? ¿Por qué razón? Porque está edificando en un fundamento incorrecto. No hay otro fundamento más que Cristo. Nuevo pacto, propósito eterno, gracia, justicia, verdad presente, obra terminada de Cristo. No hay otra verdad. De Cristo para acá hay una verdad,
y es la verdad presente que nosotros tenemos como iglesia de Cristo, ¿ok? Entonces, no podemos edificar en otro fundamento diferente. Si edificamos en otro fundamento, de nada sirvió haber tenido un ministerio, ¿se ha dado cuenta? Porque se va a quemar esa obra, no va a tener un galardón, para que me entienda. Segunda carta a los Corintios 5:10 habla acerca de ese tribunal de Cristo, de galardones. Entonces ahí no vamos a recibir galardones, pero obviamente usted va a tener y va a estar, ahorita está en Cristo y va a estar con Cristo toda la vida. O sea, a fin de cuentas no va a afectar su salvación, para que me entienda, pero sí no hay recompensas. No sabemos exactamente qué tipo de recompensas vamos a recibir. No sé si exactamente habla donde dice tronos, reinado, trono y no sé qué más. ¿No será eso? La verdad, no he estudiado al respecto. ¿Para qué le digo mentiras? Soy sincero. Pero puede ser tronos, principados, reinados, no sabemos. Pero a fin de cuentas, todos los galardones, pues no vamos a tener nada más, pero a fin de cuentas se va a quemar lo que hayamos hecho aquí en la tierra, se va a desaparecer toda obra delante del Señor. Y si usted quiere llegar a ese tribunal y decir, Señor, mira, pero es que me porté bien, le prediqué al Filigonio, pero el Filigonio después lo até con la ley y le dije, Filigonio, ya eres salvo, pero sí, empieza a guardar los mandamientos, Filigonio, para que te portes bien. Bueno, esa obra se va a caer, no va a tener recompensas, pero usted va a ser salvo. A fin de cuentas, eso es lo que nos quiere decir ese texto, no como cierta religión que dice que esos textos bíblicos quiere decir que hay un lugar para que purgue las penas, pues, para que purgue los pecados y las iniquidades. Nada que ver con eso, ¿no? Está hablando a fin de cuentas del juicio de galardones, no está hablando del juicio de condenación. ¿Ok? Entonces, continuando entonces con la edificación, podemos entender, nadie puede poner otro fundamento, dice el apóstol Pablo. Vamos al 11, por favor. Primera carta a los Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento. ¿Qué es el fundamento? El cimiento sobre el cual se edifica una casa. ¿Ya? Ahora, ¿quién es la casa? Bueno, la casa somos la iglesia. Y cuando dice ahí que somos templo del Espíritu Santo, se refiere como cuerpo de Cristo, no se refiere de manera individual en ese contexto. Somos como iglesia templo del Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo que tiene que ser edificado sobre la base correcta, que es Cristo. No puede ser edificado en otro tipo de fundamento diferente que no sea Cristo. Ok, entonces la incorrecta edificación trajo como consecuencia en los Corintios pues un desastre, niños en Cristo, obviamente dijo el apóstol Pablo, carnales y todo esto, ¿no? Sin embargo, quiero ir al texto bíblico para mostrarle que tenemos que ser edificados como casa espiritual, dice, creo que dijo el apóstol Pedro. Déjeme checarlo, ¿dónde viene esa parte? Déjeme checarlo. Muy bien, pues seguimos dando la más cordial bienvenida a los que nos están viendo a través de estos medios de comunicación. Comparta la enseñanza porque creemos que va a ser de edificación para alguien, ¿ok? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4, por favor. Desde el 4 vamos a leer. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Siguiente versículo 5, 1 Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como ¿qué? Como casa. Somos la casa espiritual de Dios aquí en la tierra, donde Dios habita. Somos y formamos parte y tenemos el lugar santísimo, que viene siendo los espíritus humanos donde Dios ha decidido habitar.
Y como cuerpo de Cristo se nos llama casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios como espirituales, ¿se ha dado cuenta? Aceptables a Dios, y luego dice, ¿por quién podemos realizar esos sacrificios espirituales aceptables? ¿Tiene que ser por medio de quién? ¿Se da cuenta? No es a través de nuestras obras, es Cristo operando a través de nosotros. Imagínese usted que quiera sacrificarse y decir, voy a agradar a Dios este día. Y para agradar a Dios, ¿sabe lo que tiene que hacer para agradar a Dios? ¿Sí sabe? Tener una mente 100% perfecta, que no piense cosas malas. Imagínense. Dios mío. Imagínense. Sobre todo cuando vienen circunstancias difíciles. Ahora que fueron en el avión, ¿qué piensan? ¿Se capaz que se cae el avión? De repente se ven esos pensamientos, pero, ay, confío en ti, Señor, ¿no? Algo así. No, es que de repente, digo, por inercia, a veces cuando me subo a un avión no me da miedo, pero de repente me llega un mensajito, digo, capaz que se cae, no se va a caer, digo, en Cristo Jesús no se cae, pero llega el pensamiento, pues, ¿sí me entienden? O sea, el pensamiento llega, pues, imagínense tantas horas, ¿no? ¿Cuántas horas viajaron? 14 arriba de un avión, Dios mío. Y cuando uno se sube al camión, a veces 14 horas, pero arriba en el aire, tanto. Bueno, ya cuando viajemos para allá, yo creo que va a haber naves espaciales para llegar en 1 hora, ¿no? O sea, algo así, ¿no? 14 horas arriba de un avión y tu único espacio es ahí, ya sé. Y más si no vas en la sala de adelante donde van ¿cómo se llaman? Las especiales, donde llevan hasta escritorio, computadora y todo el rollo. Me ha tocado ver a Juan de Montreal cuando van viajando en un avión y va en la clase exclusiva. Y tiene su escritorio, su computadora, su camita y todo el rollo, o sea, bien suave. Pero bueno, entonces 14 horas arriba de un avión, imagínense. Dios mío. Pero bueno, entonces dice el apóstol Pedro, sacrificios espirituales aceptables a Dios, y lo siempre será por medio de. Es imposible que nosotros podamos vivir la vida de Dios, o la vida de Dios aquí en la tierra humanamente. Es imposible, porque siempre habrá un pensamiento de duda, pues ya es fallar. ¿Sí me explico? Un pensamiento de duda ya es fallar en lo que se refiere a la perfección de Dios, ¿ok? Sin embargo, dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo, pero esa mente tiene que ser ejercitada a través de comer Cristo, acerca de comer este nuevo pacto, acerca de alimentarnos del propósito eterno, de este reino de gracia, justicia, etcétera, ¿ok? De esta verdad presente, de la obra terminada de Cristo. Entonces, ¿qué pasa entonces cuando no nos edificamos? Bueno, lo que sucede es que ya no es operando Cristo, sino es operando nosotros humanamente hablando. Y mientras Cristo no se ha formado, vamos a fallar en la tierra, pero cada vez que se vaya formando Cristo, menos fallas vamos a tener, ¿ok? Porque no va a ser nosotros, sino va a ser Él a través de nosotros. Ahora bien, hasta ahí le dejamos ese texto bíblico. Quiero darle a entender que necesitamos ser edificados como casa. Edificar, pues, es hacer crecer una casa. Obviamente que tener un buen fundamento, tener porque aquí más adelante dice que somos piedras vivas, en ese mismo capítulo. Entonces, como piedras vivas tenemos que ser edificados a través de la buena y correcta edificación, que todo es a través de Cristo. Todo lo que representa a Cristo, todo lo que representa el nuevo pacto, ¿okay? Todo lo que representa el propósito eterno. Si somos correctamente edificados, entonces va a haber una casa espiritual correctamente fortalecida, permanente, muchos años sobre la tierra. Porque ¿cuántos saben que entre más años vivamos sobre la tierra, más años Dios va a estar habitando aquí en la tierra, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una parte del cuerpo de Cristo se va antes de tiempo? Bueno, es Dios menos veces operando en la tierra, pues, para que me entienda, operativo, ¿no? Y por eso la casa tiene que ser edificada en el correcto fundamento, en la piedra angular, que es las piedras que sostienen el edificio, las de las esquinas. Entonces siempre va a ser Cristo, siempre va a ser Él,
Y cada vez que nos alimentamos de Él, entonces podemos llegar a expresarle a Él más años sobre la tierra. Esa es la idea esencial. Por eso estamos analizando la carta a los Corintios. La idea esencial es que podamos entender que la incorrecta edificación basada en humanismo, basado en la ley de Moisés, como era el problema de los corintios, porque había mezcla judíos y gentiles griegos, pues estaba causando un relajo, niños espirituales. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, por favor. Al principio, en el primer versículo 1, 2 y versículo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales y como a niños en Cristo. O sea, la frase carnal, la verdad está muy trillada, muy quemada, y todo lo relaciona a pecado, ¿sabía? No, pues que el hermano anda todo carnalote ahí porque anda haciendo cosas, se lleva viendo la tele y etcétera, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Pero la verdad es que carnal no es más que una persona que está siendo edificado en otro fundamento y que produce obviamente las obras de la carne, pues obviamente que se producen, estamos de acuerdo, pero que anda más en lo sensorial, anda en lo natural, anda en el humanismo, anda en el pensamiento propio, anda en querer ganarse lo que Dios ya pagó en la cruz, anda tratando de hacer obras. O sea, incluye muchas cosas, un carnal, pero más que nada el problema es que es un niño en Cristo. ¿Cuántos saben que el niño, mientras, a pesar de que es heredero de todo, dice Gálatas 4, en nada difiere de un esclavo, aunque todo le pertenece, todo lo de Cristo, es heredero y coheredero con Cristo, nos pertenece, ¿sabía? Sin embargo, muchos no vamos a disfrutar la herencia porque seguimos siendo niños. O sea, en ese momento, inclusive, un niño, ¿qué piensa? ¿Un niño sabrá de herencia? Un niño de 1 año y medio, que usted ya sea millonario aquí a unos 5 años, 3, 4, no sé, y que tenga su bebé y su bebé de 6 meses le diga a usted: ay, filigonito, mira, todas mis casas, mis empresas y todo lo que yo tenga te lo voy a dar filigonito. ¿No le va a poner filigonio? Bueno, ahí tiene un nombre para su bebé. Filigonito, te voy a dejar todo lo que yo tengo, mis bienes, mis propiedades, todo lo que yo tengo, mis empresas. ¿Usted cree que un niño de 6 meses va a entender que tiene herencia? ¿Verdad que no entiende un niño de 6 meses? Entonces, ¿cómo podemos leerle una herencia a un niño en Cristo? Porque no la va a entender, excepto que ese niño sea edificado en Cristo, para que entienda que es heredero y coheredero con Cristo, y todo lo que le pertenece al Hijo, Cristo, le pertenece a Él. Qué maravilloso, ¿no? Entonces Dios, en su propósito eterno, estableció enviar a su Hijo, para que su Hijo, en ese maravilloso amor del Señor, fuera y viniera a habitar en la humanidad. Pero para que Dios mismo se expresara ahora a través de por medio de su Hijo y a través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Esa era la idea del Señor, ¿se da cuenta? Entonces, cuando usted expresa a Cristo, está expresando al Padre aquí en la tierra, básicamente. Y por causa de su propósito eterno, ¿qué cree? Entonces viene todo lo demás por añadidura, por causa del propósito eterno. Por causa del propósito eterno viene unos saciados de larga vida sobre la tierra. Por causa del propósito eterno está suplido todo conforme a sus riquezas en gloria. Por causa del propósito eterno hay sanidad en su cuerpo. Por causa de entender el propósito y la expresión y manifestación de Cristo a través del cuerpo, la casa espiritual. Pero la casa necesita crecer en la cabeza que es Cristo. Si la iglesia no crece en la cabeza que es Cristo, se va a mantener una iglesia inmadura, pues, como la de los Corintios. Y para ello estamos viendo todos los problemas que había. ¿Se dado cuenta? Ya llevamos muchísimos problemas que se están dando en los Corintios. Mala utilización de los dones del Espíritu Santo, un relajo en las asambleas. En la cena del Señor hacían diferencia entre pobres y ricos, se embriagaban a la hora de tomar la cena del Señor, no entendían la comunión que tenemos como cuerpo en Cristo, que es lo más importante de la cena del Señor, ¿sabía? Es más importante que llevarse el panecito a la boca, sino entender que somos un cuerpo en Cristo y que tenemos que estar unidos, coordinados, unánimes para trabajar literalmente
dirigidos por la cabeza y expresar al Padre aquí en la tierra. Eso significa tomar la cena del Señor. ¿Sí sabe qué eso significa? Sí lo leímos, ¿no? ¿Recuerda? Esto no es tomar la cena del Señor, dice, que tengan comunión unos con otros, que se entiendan como iglesia de Cristo. Eso es tomar la cena del Señor. Más que, digo, no podemos desechar que cuando tomamos la cena del Señor, o si la tomamos algún día, lo vamos a hacer en ese entendimiento que somos un cuerpo, pero también que es un acto de fe por lo cual podemos recibir y se pueden manifestar muchos beneficios, ¿no? Pero lo más grande de la manifestación de los beneficios que trajo como añadidura a Dios en Cristo en la cruz no es más que la expresión de Cristo aquí en la tierra. Pueden suceder cosas maravillosas cuando Cristo se expresa a través de nosotros. Y bueno, ahí entra el asunto de la fe del Hijo en nosotros. Es la misma naturaleza que se está expresando a través de sus hijos aquí en la tierra. ¿Okay? Esa es la fe. La fe del Hijo es la naturaleza expresada del Hijo aquí en la tierra. Cuando Cristo se expresa, ya no soy yo hablando la palabra, es Cristo a través de mí o de usted. Y es cuando comienza a tener una sustancia que trae palpable a manifestación lo que está invisible, lo trae palpable a manifestación a lo visible. ¿Okay? Ahora, estamos viendo un inventario de los 40 problemas que había en la iglesia de los Corintios. Niños espirituales, niños en Cristo, perdón, con manifestación de obras de la carne, manifestación obras humanistas, manifestación de legalismo, y por último se expresaba en una iglesia infantil, pues, para que me entiendan, una iglesia infantil. Por eso es importante analizarla, para que si seguimos edificándonos en el correcto evangelio, que es el evangelio, el propósito eterno, entonces todo lo demás se va a alinear para que la iglesia de Cristo opere realmente expresando a Dios aquí en la tierra. ¿Okay? Por ahí vimos nos quedamos, creo, ya ni me acuerdo en qué nos quedamos, ¿no? Pero por ahí vamos a ver que se olvidaron del verdadero evangelio. Ese es un problema muy serio que hubo en la iglesia primitiva de los Corintios. Olvidaron el verdadero evangelio. Vamos a primera carta a los Corintios 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Es muy grave, ¿no? Olvidar el verdadero evangelio. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo. Bueno, vamos desde el 1, por favor. ¿Listos? Dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveran. Pablo hace una énfasis al evangelio que él predicó, ¿no? Uno, pero también dice que es un evangelio que lo recibieron. ¿Cuántos saben que sí lo recibieron? O sea, no fue Pablo diciéndoles que Jesucristo es la única vida, Jesucristo es la única roca, Jesucristo es el único fundamento, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Hijo eterno manifestado en carne, Jesucristo es el propósito eterno. No, nada más eso. En Jesucristo ustedes tienen plenitud, están plenos. En Jesucristo ustedes son la casa espiritual de Dios. En Jesucristo ustedes son una iglesia sin mancha y sin arroba. En Jesucristo están unidos al Espíritu de Cristo. O sea, no nada más les predicó a Jesucristo, sino que ese mensaje lo recibieron. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no lo negaron ni lo rechazaron, lo recibieron. Pero del año 50, cuando se estableció la iglesia de los Corintios, al año 57 se habían olvidado todo. Por eso dice: en el cual perseveráis, o por lo menos debían haber perseverado. Pero no estaban perseverando en ese evangelio, ¿sabía? Lo dice: por el cual asimismo, dice Pablo, si retenéis la palabra. ¿Sí me la pueden poner en otra traducción? Por NTV, nueva traducción viviente, por favor, también para leerlo. Y si me ayudas con el micro, Michelle, por favor. Si no, te vamos a mandar a boxear en la próxima función.
Entonces, vamos a tener que buscarles otra profesión a estas niñas, hombre. Y si pegan duro, pues ahí la hacemos. Ahí la hacemos para que el evangelio siga. ¿Listos? Bueno, versículo, nos quedamos por el versículo 2, ¿no? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Por favor, versículo 2. Por favor, versículo 2, 15:2. ¿No se oye? Bueno, yo lo veo en otra traducción mientras. Biblia, palabra de Dios para todos. Es el mensaje que los salva si siguen creyendo en lo que se anuncié, si no, habrán creído en vano. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba dudando si realmente la manera en que estaba operando la iglesia de los Corintios realmente habían sido realmente salvos, para que me entienda, habían tenido la vida de Cristo en ellos. Otra traducción, por favor. Sí, el 2, por favor, otra traducción, cual sea. Traducción del lenguaje actual. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos, pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Vamos a leer otra traducción. Arcas Fernández, traducción, y por el que estáis en camino de salvación, si es que lo conserváis tal como yo os anuncié, de lo contrario se habrá echado a perder vuestra fe. Luego, Biblia Castellano Antiguo, por medio de este mensaje sois salvos, siempre que sigáis creyendo firmemente en él, pues en otro caso vuestra fe sería vana. Biblia, esa Biblia que dije, Castellano Antiguo, Corona de Jerusalén, por el cual también sois salvados, si lo guardáis tal como los prediqué. Y por último, una Biblia más, sería Palabra de Dios para todos, es el mensaje que los salva, si siguen creyendo en lo que se anuncia, si no, habrá creído en vano. En otras palabras, no está hablando que un salvo va a perder la salvación, sino está hablando que cuando él les predicó el evangelio, a lo mejor muchos no creyeron y no recibieron la justificación, no recibieron la nueva criatura, o sea, no fueron nuevas criaturas, no recibieron la justificación por gracia. Entonces, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Y esa me gusta, ¿no? Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. ¿Se ha dado cuenta? O sea, desde un principio les predicó, pero nunca creyeron. Entonces, si desde un principio les predicó y nunca creyeron, como dice, es la mejor traducción de ese texto, ¿no? La nueva traducción viviente, 15:2 del primera carta de los Corintios. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. En otras palabras, le está diciendo el apóstol Pablo, no está diciendo que creyeron y luego van a perder la salvación. Lo que está diciendo, si yo les prediqué la buena noticia de un principio, si la creyeron son salvos. Pero si no la creyeron, ahora tienen que creerla para que sean salvos. ¿Me entienden? Sin embargo, cuando dijo, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto, en otras palabras, no creyeron al evangelio, no creyeron en el Señor Jesucristo, pero bien nunca recibieron la salvación eterna. ¿Entendemos? Nunca recibieron la vida eterna de Cristo en ellos, en el interno. Nunca se unieron al Espíritu de Cristo. Por eso Pablo llegó a decirles esto. ¿Por qué cree que llegó a decirles esto? ¿Por qué cree que llegó el apóstol Pablo a decirles esto? Bueno, por la manera en que estaba operando la iglesia de los Corintios. ¿Me entiende? Por la manera en que estaba operando, dice, bueno, si no creyeron, si nunca creyeron, entonces ahora entiendo por qué están operando así. Pero todo fue a través de la buena noticia que Él les dio en Cristo Jesús, que en Cristo solamente hay salvación. Sin embargo, la creyeron, entonces en un principio el juez ni la creyeron, por eso están actuando de esa manera como actúan. En otras palabras, son unos religiosos más que solamente se reúnen, en el caso de la Cena del Señor, se reunían solamente para embriagarse y
ellos comerse el corderito y a los otros los dejaban por un lado. A los pobres los excluían, imagínense. Entonces Pablo, pues a lo mejor todo lo que les hablé de un principio, a lo mejor nunca fueron salvos y no hay una expresión de una naturaleza divina, pero por eso la carta a los Corintios, usted encuentra tres tipos de personajes. Encuentra en el contexto, encuentra los niños en Cristo que no ha sido transformada el alma y necesitan una correcta edificación. Está el otro grupo que son los naturales, porque había gente predicando sin ser salvo, ¿sabía? Y por último está el hombre espiritual de primera carta a los Corintios, donde habla del hombre espiritual. Había ese tres tipos de grupos reunidos en la iglesia a los Corintios, tanto judíos como griegos. ¿Cuántos saben que un judío que no tiene a Cristo tampoco es salvo? ¿Sí sabían? Un griego que tampoco tiene a Cristo pues no es salvo. Entonces, si había griegos y judíos reunidos, entonces ahora tenía un gran problema el apóstol Pablo. Les prediqué, pero desde un principio nunca fue cierto que ustedes creyeron, ¿entienden? Entonces, a tal grado llegó a pensar el apóstol Pablo que la iglesia realmente estaba funcionando de una manera operativa, de esa forma, pues de una manera niños en Cristo. Versículo 3, yo lo leo en una y ustedes me ponen otra ahí, por favor. Reina Valera 60 y ustedes me ponen. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En otras palabras, la salvación eterna viene por comer esa información, que se nos revele la información. Como dicen las Escrituras, bueno, en el Antiguo Testamento, en sombras, tipos y figuras, eso que dice ahí, ¿qué cree? Dice el apóstol Pablo, eso mismo les enseñé, lo que yo mismo recibí. ¿Cuándo recibió eso Pablo? En el tercer cielo, ¿no? ¿Cuándo lo recibió? Cuando fue salvo. Cristo murió por los pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día. Estamos hablando de un Cristo sacrificado, muerto y resucitado, para que se complete una hora perfecta, ¿no? Tiene que resucitar el Hijo de Dios, para que haya resurrección también de entre los muertos. ¿De quiénes? De la iglesia de Cristo, de nosotros, perdón, de la humanidad, pues, de la humanidad. ¿Lo podemos leer en otra Biblia, por favor? Nueva traducción viviente. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Versículo 5, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En otras palabras, es ¿cuántos saben que hubo una constancia de la resurrección? Sí sabía que Pilato quería, bueno, los judíos, no sé si intercedieron ante Pilato para que enviara guardias, para que no surtiera efectos la palabra profética que iba a resucitar de entre los muertos el Cordero, el ungido de Dios. Y para que no se cumpliera, ¿qué cree? Pues había, ¿cuántos saben que había guardias romanos ahí? ¿Sí o no había? ¿Y qué pasó? ¿Resucitó o no resucitó? Hubo constancia que se abrió la piedra. Un ser humano, humanamente hablando, no podía mover esa piedra. Tenía que ser entre varios. Muchos dicen que era como un tipo rueda, algo así, que tapaba una tumba, pues un hueco que estaba en piedra. Entonces, resucitó y hubo constancia, mi hermano. ¿Alguien recuerda qué pasó con los soldados? ¿Mandé? Se durmieron, ¿no? Y muchos creen que porque se durmieron, llegaron los discípulos, lo agarraron y se lo robaron el cuerpo. Imagínense. Entonces hubo una constancia. Por eso dice, y si luego se le apareció a Cefas, y primero se le apareció a unas mujeres, ¿recuerda? No sé si fue María Magdalena y no sé qué otra María. Se les presentó primero a ellos, y luego dice, no me entretengan, no me toquen porque tengo que ir al Padre. Y luego se presentó a los que iban en el camino de Maús, luego se presentó a los 12. Hubo pruebas indubitables de que el Cristo eterno, el Hijo de Dios, que murió, fue sacrificado, resucitó al tercer día. Hubo pruebas indubitables en la historia.
Hasta ahorita algunos judíos han querido ocultar toda esa historia, imagínense. Pero hace poco sacaron no sé, no recuerdo, en un documental. Dijeron la tumba de Jesús, ponen, ¿no? Y supuestamente dicen, pudo haber sido la tumba de Jesús. Y otros dicen, bueno, esta es la tumba de Jesús. Sin embargo, no hay ninguna evidencia. Ellos no encuentran evidencia realmente que haya permanecido un cuerpo en esa tumba. El cuerpo fue resucitado. Ok. Entonces, este mensaje que les estoy hablando ahorita es el mensaje que les debió haber dado salvación a los corintios desde el principio. Entender que Cristo resucitó. No nada más murió, sino resucitó. Y luego dice, versículo 8, y al último de todos, como un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Fíjese, impresionante, ¿no? Al apóstol Pablo le apareció, crea lo que le apareció. A los discípulos los anduvo enseñando cosas acerca del reino durante 40 días, sí sabía, ¿verdad? De tal manera que en el Pentecostés, 50 días después de que él salió de la tumba, 50 días después él se despedía para irse con el Padre, hablando del cuerpo físico resucitado, ¿no? Del cuerpo físico resucitado está a la diestra del Dios Padre. Pero el cuerpo espiritual de Cristo somos nosotros. Por eso Él habita aquí en la tierra, ¿ya? Y es omnipresente. El cuerpo físico resucitado está a la diestra del Dios Padre, y el cuerpo espiritual aquí está en la tierra. Por eso Él está allá y está aquí. ¿Captamos? Y dice que al último que se le apareció, ¿quién fue? En el versículo ¿qué? Y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Entonces se le apareció al apóstol Pablo en Hechos capítulo 9. Dice que trascendió otra dimensión. El apóstol Pablo le llama el tercer cielo, ¿ok? Trascendió otra dimensión y ahí recibió el nuevo pacto. Información complicada de expresar porque Pablo era un judío. No se sabe si fue en Hechos capítulo 9 pues donde trascendió, pero ahí se convirtió Pablo, ¿ya? Pero después leemos la historia, no sé si 3 años después él subió a Jerusalén, y en ese tiempo que subió a Jerusalén había persecución, sobre todo contra el apóstol Pablo. Fue anunciado al apóstol Pablo que había ciertos problemas, pero en ese momento, cuando subió, dice que nada más vio creo que a Pedro y no sé quién más, creo que a Jacobo. En ese momento él entró a una sinagoga y entró en un éxtasis. Eso dice, no sé si Hechos 22, Hechos 26, que él entró en un éxtasis. Era muy común para el apóstol Pablo entrar en éxtasis, ¿sabía? Éxtasis, la palabra éxtasis significa, entre sus acepciones de traducción, significa salir fuera de, es decir, salir fuera del cuerpo, pues. Eso es lo que significa la expresión de éxtasis. Tiene está compuesta de 2 letras griegas. Es un conjunto de 2 letras griegas y realmente significa salir fuera de. El apóstol Pablo experimenta él que salió fuera del cuerpo, y era muy continuo ese tipo de éxtasis en el apóstol Pablo. Por eso dice, volveré a las revelaciones, y dijo el apóstol Pablo. Entonces eso significa que en esa transición de que él tuvo una experiencia en el Espíritu Santo que salió del cuerpo, en ese momento Cristo le reveló todo lo que nos habló en las cartas paulinas, todo lo que le habló a los efesios respecto al propósito eterno, todo lo que le habló a los corintios en la única y correcta edificación que es en Cristo en ese nuevo pacto, todo lo que el apóstol Pablo dio a conocer a los filipenses, a los colosenses, a los gálatas, que no hay otro evangelio. No se puede combinar el evangelio de Cristo con el evangelio de la ley y las obras o el humanismo. No hay otro evangelio, nada más. El único evangelio es Cristo, la vida en nosotros. Él es el evangelio. ¿Se da cuenta? Va mucho más allá de palabras esto. Es la vida de Cristo habitando aquí en los creyentes. Ese es el evangelio. Es la buena noticia. Dios iba a venir a la tierra a habitar en seres humanos. Maravilloso esto. Entonces le apareció al apóstol Pablo. ¿Se da cuenta? Dice Pablo, si después de conocer todo esto, bueno, ahora les vengo a explicar que Cristo murió, pero también resucitó, y que esa buena noticia es la que les va a proveer vida. Si desde un principio no creyeron, pues ahora comiencen a creerlo. ¿Entienden? Versículo 9.
porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, ¿se ha dado cuenta? Siempre somos capacitados por la gracia. Nadie puede decir es que yo soy un ministro competente porque soy el mejor, el más fregón, el más ungido, el más elocuente, el que más grita, el que trae la unción del Espíritu Santo, al que siguen las señales y los milagros. No, mi hermano. Sí sabía, recuerde un hecho, que andaban otros predicando a Jesús y que andaban también haciendo las obras de Jesús. ¿Cuántos saben ese hecho que Cristo les dijo? No se lo impidan. El que no es contra mí, es conmigo. ¿Usted cree que si alguien más está enseñando esta verdad en otro lugar de la tierra, que está enseñando la verdad presente, que es Cristo, el nuevo pacto, o yo lo estoy enseñando porque lo recibí de otra persona, pero me cayó en revelación? ¿Usted cree que si lo enseña otro porque lo aprendió aquí, yo voy a andar celoso porque el otro está enseñando y me está imitando? Mi hermano, el Espíritu Santo va a usar a mucha gente en mucha parte de la tierra. No somos los únicos ni seremos los únicos. Para no creernos tan especiales nosotros, decir, wow, el Espíritu Santo me reveló esto. Sí, pero no es a ti, no son a nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos de Él. Porque luego empiezan los celostinos, ¿sabían? Si aquí se ven milagros, señales y maravillas, y lo dicen, es que otros me están copiando. ¿Qué? Digo yo. Eso es carnalidad, mi hermano. Eso lo escuché, de un hermano ahí por internet. Me da tristeza. Que porque otros están viendo milagros, señales y maravillas, creen que se le están copiando lo que él está haciendo. Dios mío, dije, ay, con ganas de decirle en ese momento un mensaje, pero ni siquiera se los digo, pobrecitos. ¿Cómo voy a creer que porque yo ministré a uno y se levantó un paralítico y se levantó en otro lugar porque me vio a mí que yo ministré a un paralítico, entonces resulta que ya es un copión? ¿Por qué no creer que el Espíritu Santo está en toda la iglesia de Cristo para que en todo lugar se vea lo mismo, mi hermano? ¿Por qué? ¿Por qué creerse que son los mejores? ¿Por qué creerse así? Y toda peor la gente niño en Cristo carnal, los congregantes, toda que le dan vuelo. No, es que usted es el único ungido. Dios mío, ¿de dónde sacan eso? Y me da tristeza ver ese tipo de comentarios, la verdad me da tristeza. Y eso es una iglesia niña carnal, para que me entiendan. Son niños. Porque cuando no entendemos que somos un cuerpo y que si el Espíritu Santo se manifiesta aquí, se va a manifestar en otro lugar, no lo entendemos, entonces estamos diciendo que somos los exclusivos y que somos los únicos de la revelación. Imagínense, ¿qué atrasada está la iglesia de Cristo? ¿Qué atrasada está? Bueno, la iglesia local, la iglesia de Cristo no, es perfecta y santa. Esa sí lleva avance porque es espiritual. Pero la iglesia local, nos referimos a las iglesias en algunos lugares, pues, locales como la iglesia de los Corintios. Imagínense. Yo jamás, ¿usted cree que me va a entrar celos porque alguien de aquí se levante como predicador? ¿Usted cree que me va a dar celos? Que alguien más, que haya enseñado a alguien más y que Dios los esté usando más que a mí. ¿Usted cree que va a entrar celos ahí? Que no somos un cuerpo y que todos tenemos que unirnos para servir al Rey de Reyes, porque eso es lo único que hacemos en la tierra. Es maravilloso. Una vez dimos un curso de sanidad, ministramos un día, no me acuerdo qué, vimos el poder de Dios. Algunas personas se le rellenaron las muelas que tenían picadas, se hicieron narcos en pies planos. Había una manifestación del poder que tocábamos a las personas y corría una corriente eléctrica. Yo creo que, no sé si a alguien de aquí le tocó, pero la gente gritaba porque literalmente era una corriente eléctrica que salía. Ahora, eso creo que lo puedo volver a ver, sí, pero yo prefiero mejor la edificación en Cristo que ver una corriente eléctrica. Y obviamente que vamos a seguir ministrando sanidad y milagros. Vamos a seguir ministrando para que gente reciba el poder de Dios, para que sea libre de enfermedades incurables. Lo vamos a seguir ministrando, pero nuestro énfasis no va a ser en eso. ¿Estamos entendiendo? No va a ser en eso. Ahora, este hermano aprendió de esos videos, pues, un hermano acá de Estados Unidos. Y luego me envió un video, me dice, mire, pastor, me envió videos de él. Y bueno, sí, el Señor rellenando muelas, el Señor poniendo arcos en pies planos. Y me dice, y todo eso lo aprendí de usted, me dice, de sus cursos de sanidad y milagros. Y yo le digo, me da mucho gusto, hermano.
La verdad me da mucho gusto que el Señor te esté usando, porque lo está usando más que a mí en esa área. ¿Estamos de acuerdo? Lo está usando más porque ministra, a eso se enfoca. Porque Él es evangelista, yo soy pastor y maestro. Él es evangelista, viaja a muchos lugares y se ven muchos milagros. Y me manda videos. Lamentablemente se me borró el WhatsApp, no sé qué pasó ahí. El caso es que se actualizó y ya no hay yo cómo ubicarlo, lo voy a buscar. Me mandó videos de Facebook y sí, milagros poderosos, o sea, que usted a lo mejor veía por allá con Benny Hinn, y que antes decían que solamente Benny Hinn, y que Kathryn Kuhlman, mi hermano, hermano en Estados Unidos, usado por Dios. Pero me habla, y bueno, creo que la otra vez lo comenté aquí, me habla porque se siente vacío. Imagínese, si toda la gloria fuera que Dios te usara para que se vea su presencia y su poder manifiesto en milagros, señales y maravillas, si todo fuera eso, ¿por qué este hermano se siente vacío? Me habla porque ahora el Señor quiere que lo use en el don de ciencia. Es decir, cuando él esté ministrando, como es evangelista, anda por muchas ciudades, no sé si países, pero ciudades de Estados Unidos, va a muchas congregaciones, y ahora quiere que el Señor lo use como diciendo, a ver, estamos ahorita ministrando, a ver, el Señor me dice, a ver, ¿dónde está alguien que empieza, algún hermano que empiece con la letra F y la I, y Filigonio, Filigonio, dice el Señor que el asunto tuyo se te va a arreglar, el asunto del problema que tienes con tu esposa que te agarró a sillazos el día de ayer porque llegaste tarde, se va a arreglar el asunto, va a llegar a tu casa y todo va a estar solucionado. O sea, el don de ciencia. Don de ciencia es un fragmento de la sabiduría divina, de la sabiduría de Dios, que te da para un momento específico. Se perdió tal persona, no la encuentran, el Señor nos da un fragmento de su sabiduría y nos dice, a esta persona lo tienen en tal casa, en tal lugar. Esa es ciencia, algo del presente, ¿ok? Incluso del pasado, ¿no? Puede ser del pasado. Ahora este hermano quería que Dios lo usara en el don de ciencia, y le digo, pues la verdad, sinceramente, ponte a ver a otros predicadores, porque me enseñan, nunca me ha dado que yo recuerde, así que haz de cuenta como un tipo divino, pues que le adivine algo. Digo, rara vez, y si estoy predicando, de repente alguien me ha dicho en el pasado, mire, yo estaba pasando por ese problema y lo que usted habló era dirigido a mí, o sea, me ha pasado, pero que yo recuerde que ande así atinándole que tú vives en la casa de los Tlacuaches número 23, no sé en qué colonia, que tú vives en la colonia San Benito, y así operaba el hermano William Branham, ¿sabía? El Señor lo usaba mucho en milagros, señales y maravillas, pero él operaba en el don de ciencia. Y le decía a tal persona, mira, tú estás en tal casa, en tal lugar vives y trabajas de esto. ¿Y qué cree? Pues le atinaba. Ese es don de ciencia. Ahora, ¿por qué se manifiesta el don de ciencia? Porque Dios quiere que las personas digan, bueno, es Dios operando a través de William Branham. Voy a empezar a creer en ese Dios de William Branham. ¿Entienden? Esa es la idea, no es de presumir que porque le atiné y soy un gran profeta. Pues no, para nada. Sin embargo, yo no tengo por qué jactarme que tal persona, que Dios lo está usando más a él. ¿Usted cree que me va a dar envidia porque Dios lo está usando en milagros, señales y maravillas? Al contrario, cuando hay oportunidad y tengamos más adelante el domo de la fe, lo vamos a traer para que ministre sanidad y milagros. Pero no tiene por qué darme envidia porque Dios está usando más a otra persona que a mí. ¿Me entiende? Porque entiendo que somos un cuerpo en Cristo y que tenemos que funcionar como un cuerpo unido. No sé ni cómo llegué a ese problema, pero bueno, estamos hablando de los Corintios. Dice en el versículo 10, por eso llegamos a esa aclaración, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Se ha dado cuenta? Si soy maestro, si el Espíritu Santo me usa como maestro y pastor, por la gracia de Dios. No es por mis grandes cualidades ni capacidades, nada. ¿Pero qué cree? Pues yo sí tengo que estudiar también, porque el Espíritu Santo me revela cuando yo estudio su palabra. Pero no es por mis cualidades, no es por mis habilidades humanas, es por su gracia. Por la gracia soy lo que soy, dijo el apóstol Pablo. ¿Y qué cree? ¿Por qué dice por la gracia soy lo que soy? ¿Por qué cree? Porque en la primera carta a los Corintios capítulo 3, a ver Michelle, si lo podemos poner en pantalla, creo que es el versículo 4-5. ¿Por qué cree que dice el apóstol Pablo? Y luego, ¿qué más dice aquí? Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo,
Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en o conmigo. ¿Se da cuenta? O sea, no es el ser humano, es la gracia de Dios operando. Si he trabajado, si he predicado más, si he evangelizado más personas, si enseño la palabra, no soy yo, sino es la gracia conmigo. La gracia es la que me ha impulsado a trabajar más. Dice, no, por favor, la otra Biblia, yo leo Reina Valera y ustedes lean Nueva Traducción Viviente, por favor. Entonces, ¿somos los que somos por nuestras capacidades humanas o por la gracia? Pero ¿cuántos saben que sí tenemos que estudiar para que la gracia, pero no como una obra, ¿no? Tengo que estudiar porque tengo que crecer en la cabeza que es Cristo, en el conocimiento de ese nuevo pacto, obviamente. Tengo que escuchar a otros predicadores, tengo que instruirme, tengo que ser enseñado. Después de todos, si nos apoyas, por favor. El 4. Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? ¿Qué más? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Así de sencillo. Hacemos el trabajo que el Señor nos encargó. Ni más ungido, ni más prominente, ni más reconocido. Hacemos lo que el Señor nos mandó. Nada más, es todo. Entonces, ¿por qué Pablo dice que no así? No, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes se trabajó más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué Pablo expresa eso? Porque la gente estaba poniendo la mirada en los ministros. Los niños en Cristo de los Corintios, por la falta o la mala edificación, estaban poniendo su mirada en ¿quién? En predicadores. ¿Quién es el más ungido? A ti te usa más, pastor. ¿Usted cree que no sería muy feo? Por lo menos yo no recibiría algo así, ¿no? Que alguien me diga, wow, pastor, qué tremendo está usted, qué tremendo enseña, pastor, wow, y cómo lo usa el Señor en milagros, wow, pastor. ¿Qué cree que iba a hacer yo? ¿Qué cree que iba a recibir ese elogio? Hermanito, hermanita, fue el Espíritu Santo, por el amor de Dios. Ahora, ¿usted cree que ese pastor que le estaban diciendo, no, es que la unción usted la trae, usted es el super ungido aquí, en México no hay nadie más, en Latinoamérica no hay otra unción en otro lugar, usted es pastor? ¿Usted cree que lo corrigió la persona? ¿Usted cree que corrigió al hermanito que le dijo eso? Cuando le dijo, usted, no, que usted es el ungido, nadie puede estarlo copiando a usted es el ungido. Y digo, yo no ando investigando esos mentos Facebook, no sé ni cómo me llegan, Dios mío. Me llegan esos mensajes, pues. Y digo yo, a ver qué la gente le va a contestar. En lugar de corregirlo, no, usted no es el super ungido, el Espíritu Santo está usando a otro. Ah, no, le siguen el rollo. Dios mío. No entienden que es Dios operando aquí en la tierra. Y así hay gente, ¿saben? Dice, este es más ungido que el otro. Este es mi favorito más que el otro. Se ve que hay muchos hermanos. ¿Y qué cree? Todo es carnalidad, niños en Cristo, tanto el congregante como el pastor. Entonces dice Pablo, entonces por la gracia soy lo que soy. Usted por la gracia es lo que es. Nadie más, nadie es menos. ¿Ya? ¿Sí le quedó claro? Crea lo que era un problema en la carta a los Corintios, niños. Cuando usted escuche en un lugar donde diga, este pastor, este maestro, este evangelista es el super ungido de los tiempos, pues pare orejas, si no orejas, oídos, ¿no? Algo así. Las orejas son, sí tenemos orejas nosotros, ¿no? ¿Sí? Ah, pues pare orejas. Ponga oídos listos. ¿Por qué? Porque cuando usted escucha eso de que este pastor es el super ungido, el que trae la unción, el que Dios usa, este es el elegido de Dios para que venga a traer un cambio a la humanidad, un cambio a Latinoamérica, un cambio a las naciones, un cambio a México. ¿Qué cree? ¿Qué cree que va a hacer usted? Son niños en Cristo. Inmediatamente piénsalo, son niños en Cristo.
Pero ni siquiera ando buscando yo esas mentadas publicaciones, me llegan. Y digo, pues, ¿por qué andan diciendo eso? Me llega la publicación. Y digo, a ver, ¿qué le contestaron los hermanitos? Ay, pues, tienen contestándole, siguiéndole el rollo, pues. Digo, Dios mío. No crea que los ando buscando en el Face para ver. No los ando buscando qué andan haciendo. No, me llegan solas ahí. Porque los tengo en las amistades de Facebook. Ahí me llegan las publicaciones, pero publicaciones que te impactan tanto en la mente. Cuando alguien dice, es que en otra iglesia me están copiando, ¿qué cree? ¿Es bueno o es malo? ¿Qué piensa usted? ¿Es bueno o es malo que me estén copiando a alguien? Que diga, voy a enseñar lo que enseña el pastor Sergio porque me está cayendo la revelación. ¿Es bueno o es malo? Es bueno, es bueno. ¿Pero qué cree? Unos piensan que es malo. ¿Y por qué cree que piensan que es malo? Pues porque ellos dicen que son los únicos ungidos. Imagínense que yo pensara que alguien está enseñando lo que yo estoy enseñando. Imagínense. Y dijera, oh, pues me da celos y yo soy el único de la revelación de la gracia y la verdad presente. Imagínense. O sea, no es así. Ahora, ¿estaba pasando con los corintios ese problema? Sí, ya estaba pasando. Por eso le digo, la carta a los corintios es una carta que cuando la analizamos nos damos cuenta que la problemática que había ahí estaba siendo una problemática en la iglesia local, no la iglesia de Cristo, la iglesia local. En algunos lugares, pues, ciertos ministerios, denominaciones, etc. Versículo 11, primera carta a los Corintios 15, 11. Entonces, por la gracia de Dios somos lo que somos, ¿no? Si Dios lo va a usar a usted en el nombre de Cristo Jesús, bueno, me va a dar mucho gusto. Lo vamos hasta impulsar para que Dios lo use, ¿ok? Pero siempre entendamos que es la gracia de Dios en nosotros. Porque, o sea, yo, dice Pablo en el 11, o sean ellos, así predicamos y así habéis. ¿Y así habéis qué? Creído. O sea yo, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, todos, ¿qué va a pasar con todos ellos? Predican a Cristo crucificado y resucitado, todos. No son más que ministros, servidores de Dios, nada más. Así que, por favor, no la lees. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Si lo predica Filigono, Anastasio, Pancracio, ¿y quien lo predique qué cree? Si es yo, soy yo, o es aquello de la misma. Entonces una iglesia niño en Cristo es aquel que piensa que hay hombres especiales y ungidos, Una iglesia que cree que somos un cuerpo y que todos somos colaboradores de Dios en el propósito eterno. Entonces funcionamos como cuerpo de Cristo, que tenemos una sola cabeza, que es Cristo, y podemos operar coordinadamente para ganar este mundo, para Cristo, y más gente se va a convertir por causa de ello. De otra manera solamente estaremos formando religiosos, de otra manera. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, otro problema de la iglesia a los corintios. Versículo 12. ¿Cuál es el otro problema? Negar la resurrección de Cristo. El versículo del 12 al 19 usted va a encontrar negar el problema número 34, no sé ni en cuál voy ya, creo que voy en el 36, algo así. Análisis de los problemas de una iglesia que es niña en Cristo por la incorrecta edificación. Eso es lo que estamos realizando, para entender que cuando no se edifica en el propósito eterno que es Cristo, literalmente estaríamos viendo una iglesia que nunca madura, que son niños, que nunca expresan la naturaleza del Hijo, que nunca se expresa Cristo a través de ellos, que no hay un avance del reino, no hay un crecimiento en la extensión del reino de Cristo aquí en la tierra, que no hay un gobierno de Cristo en el alma de ellos,
Y porque ¿cuántos saben que Cristo desea que gobernar nuestra alma? Dios mío, cuando pasamos circunstancias complicadas, a veces el gobierno de Cristo nos hace falta tanto. Tanto nos hace falta. Porque eso es el dominio propio, ¿sabía? El gobierno de Cristo en nosotros. Que Él gobierne los pensamientos. Porque no todo el tiempo, ¿cuántos saben que a veces vendrán circunstancias adversas aquí en la tierra? Y es ahí donde es la mente de Cristo, el gobierno de Cristo en nosotros, el que va a dominar. Y por ello es que nos estamos edificando en estos preceptos, en este propósito eterno, porque si no es en Él, realmente no sé qué quisiéramos aquí en la tierra, la verdad. Entonces, el versículo 12, y ahí la vamos a dejar, porque ya creo que ya terminamos, ¿ya? ¿Sí? ¿Cuántos minutos van? 1:05. Eso ahí lo vamos a dejar, nada más vamos a leer el 12. Ya ve, va a tener más vida familiar ahora. Negar la resurrección de Cristo, y ahí lo vamos a dejar en el 12 para... Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de los muertos, ¿qué dice? Tampoco Cristo resucitó. En otras palabras, si Cristo no resucitó, y luego más adelante creo que dice vana es nuestra fe por ahí, el 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. ¿Qué estaba pasando? Imagínense, 7 años sin visitas del apóstol Pablo. Después creo que los visitó en 7 años. Creo que en el 58 los visitó durante 3 meses más o menos el apóstol Pablo. Pero ya han pasado 7 años y por eso le llegaban rumores al apóstol Pablo de todo lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Imagínense cómo te puedes olvidar del evangelio de que Cristo murió y resucitó. Eso estaba sucediendo con la iglesia de los Corintios. O sea, ya no creían en la resurrección de Cristo. Por obviedad, ellos no creían que había resurrección de entre los muertos. O sea, ya no creían entonces que los hijos de Dios resucitaban en el ámbito espiritual, que no había un nuevo espíritu en ellos, que no había una nueva naturaleza, que Cristo no se había unido a ellos. Por eso en la primera carta a los Corintios 6, Pablo les dice: el que se une al Señor es un solo espíritu. Y si el que se une al Señor es un solo espíritu, significa que al estar unidos a Cristo, ustedes ya resucitaron juntamente con Él y están sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Eso ya se le dijo a los efesios. Pero no sé si en el 64, muchísimos años después, del 50 al 56 más o menos, final del 56, cuando se escribe la carta a los Corintios, pues todavía le hizo falta varios años más para que les dijera a través de la carta a los Efesios, cuando Pablo estaba en la cárcel: están sentados con Cristo en los lugares celestiales. Impresionante, ¿no? Ahora ya no somos seres humanos habitando en un cuerpo natural, pero en el ámbito espiritual, legal y eterno estamos con Él en los lugares celestiales. ¿Me entiende? Estamos con Él en los lugares celestiales. Por eso le digo, negaban la resurrección de Cristo. Estaba viendo doctrinas del gnosticismo, o un que le llaman proto-gnosticismo. Todavía no está el gnosticismo en sí reflejado. Era un gnosticismo previo o un principio de un gnosticismo. Y parte del gnosticismo pues cree que Cristo no vino físicamente a la tierra a morir. Ellos no creen en eso. Sin embargo, pues imagínense 7 años sin ser edificados, visitados por Pablo. Se les olvidó todo, el fundamento en Cristo. Se les olvidó la muerte del Señor, se les olvidó la resurrección. Por eso les habla de muerte. ¿Por qué cree que les habla de la muerte de Cristo en una cruz? ¿Por qué cree que les habla? Porque se estaban olvidando que Cristo había muerto en una cruz, porque se está inmiscuyendo algo del gnosticismo, que no creen en la muerte física de Jesús. Otro, ¿qué se estaba inmiscuyendo? Pues la misma idea de que no hay resurrección entre los muertos porque Cristo no resucitó. O sea, que usted no tiene por qué nacer de nuevo porque Cristo no, es como si Cristo no hubiera resucitado. Por eso Pablo dice, entonces sería vana su fe. Entonces, ¿en qué fe tenemos? ¿En un Cristo que nada más murió?
o no en un Cristo que resucitó? Todo eso, mi hermano, se estaba viendo en la iglesia a los Corintios. Entonces, pues es importante tomar en consideración todo esto, porque creo yo que si seguimos edificados en el correcto evangelio, nunca se nos va a olvidar de dónde provenimos ni lo que se tuvo que pagar para nosotros estar aquí en la tierra con esa naturaleza, con esa vida de Cristo impartida en nosotros. Nunca se nos va a olvidar, y que cuando nos vayamos de esta tierra, ¿cuántos saben que todos ustedes van a estar con Cristo? Ya están en y van a estar con. Imagínense qué maravilloso, ¿no? Saber que lo que pasamos en esta tierra solamente es algo temporal. ¿No se le hace maravilloso? De repente así como que nos entra la carcomita, ¿no? Ya, ¿cómo estarán ahorita los que están ahorita ya con Cristo? Nos entra la carcomita en el sentido de decir, bueno, y la seguridad obviamente que después de esta tierra hay otra vida. ¿Y qué cree? Que no es una vida de 100 ni 120 años. En esta tierra, ¿cuánto podría vivir el ser humano? ¿100, 110, 115 por ahí? Que yo he visto viejitos, no sé si de 120. ¿Usted sabía un caso de 120? ¿Alguno ha sabido de alguien de 120 años? ¿O no? ¿No ha sabido de alguien? Ah, pues ahí ya se va a saber de alguien. No sé qué. Bueno, sí, ¿por qué no? Diga, no he sabido de nadie, pero yo voy a ser el primero. ¿Está bien? Dígalo pues. No he sabido de nadie, pero yo voy a ser el primero de 120 años. Gloria a Dios. Denle fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Cristo. Muy bien, pues nos despedimos de los que están reunidos. Antes de hacer la oración final, Raquel Olivares, un fuerte abrazo para usted. Pastor Federico Lara. Dice el pastor Federico Lara: es bueno aprender de los demás, los que edifican en el orden correcto. Amén. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Y un fuerte abrazo para allá, para usted, su esposa, la pastora, y su familia allá de Oregon, la familia en Cristo. También mandamos un saludo a Raúl acá de Hermosillo, bendecido en Cristo, hermano. Un abrazo para usted. Rosalba Morales acá, que nos ve de Los Ángeles, California. Dice, no he sabido de nadie, pero yo 120 también lo repitió. Así es que ya estamos la primera generación de 120 años viviendo sobre la tierra. Padre, te damos gracias en esta maravillosa tarde. Gracias por tu amor. Bueno, antes de la oración, si puede compartir esta enseñanza y ayudar a alguien, ayude a alguien. Padre, te damos gracias por tu maravilloso amor, tu fidelidad. Gracias por esta enseñanza. Gracias porque estamos recibiendo una correcta edificación que solamente es en Cristo. Gracias porque hasta el día de hoy nos has ayudado, nos seguirás ayudando, y creemos que somos de larga vida sobre la tierra para expresar tu vida, tu naturaleza, y tú nos uses expresándote a través de nosotros para poder llevar a esta humanidad el evangelio de esta verdad maravillosa que es en Cristo Jesús. Y que no nada más sean salvos y vengan al conocimiento, sino que también vengan al conocimiento de la verdad que está en Cristo Jesús. Gracias por usar la vida de cada uno de nosotros, Señor. Usar la vida de cada uno de los hermanos que nos van a ver o nos están viendo por internet. Gracias por usar sus vidas, Señor. Yo creo que crecerán más en la cabeza, que es Cristo, para que expresen a ese Cristo maravilloso y eterno. Gracias por la vida de cada de los que estamos acá reunidos, pero por la vida también de los que nos ven. Padre, que haya una transformación del alma, Señor, a través de este entendimiento que recibimos el día de hoy. Que haya un cambio, Señor, una madurez espiritual en el alma de cada una de las personas que estamos acá reunidos, los que nos ven también por internet, nos vayan a ver de manera diferida. Que haya un cambio, Señor, porque nuestro único meta, objetivo aquí es poder expresarte, y expresarte muchos años, pero expresar esa vida de calidad que solamente tú nos has dado, maravilloso Cristo. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque eres fiel, y porque tu misericordia es para siempre. Gracias por todas las cosas añadidas que nos has dado como añadidura de la bendición que eres tú. Gracias te damos, precioso Rey. Te honramos y te adoramos en esta preciosa tarde.
Gracias, Cristo. A los que no tienen a Cristo en su corazón, puede hacer una simple oración, pero creyéndolo en su corazón, porque la oración no va a salvar a nadie. Lo que lo va a salvar es que realmente usted se cimente en creer lo que hizo el Cordero de Dios por usted. Dígale: Señor Jesucristo, ven a mi vida, te recibo. Tú moriste por mí, Señor, te sacrificaste en ese sacrificio perfecto y completo, y lo reconozco ahora, lo creo. Creo que eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios, y que tu vida será impartida en esta tarde en mi corazón, y será mi espíritu recreado. Me uniré a tu espíritu en esta tarde. Gracias, precioso Cristo, te adoro y te alabo. Amén. Pues los que están enfermos reciban la sanidad en su cuerpo. Solamente haga un acto de fe. El que está un órgano disfuncional, estire sus manos al frente así y diga: el Espíritu de Dios, creo que recibo sanidad en mi cuerpo, porque es algo que se proveyó por gracia en esa cruz donde llevaste mis enfermedades a través de tus heridas. Y creemos que el poder del Espíritu Santo está ahí operando en milagros, señales, en fe, sanidad y milagros en sus cuerpos. Así es que si alguien tiene pies planos, pues igual diga: creo que recibo pies, arcos en mis pies en el nombre de Cristo Jesús. Si alguien tiene un dolor, creo que recibo la sanidad y el dolor desaparece en mi cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Y así sucesivamente. Todo lo que usted crea o sienta o le han diagnosticado, hable la palabra de Dios, hable que por su llaga fue sanado, y la manifestación del poder del Espíritu de Dios estará ahí presente en usted, porque Él siempre está presente en todo momento en Cristo Jesús. Muy bien, pues nos despedimos, bendecidos en Cristo. Un abrazo para ustedes, gracia y paz les sean multiplicadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.